porque 58 participantes en el grupo WhatsApp, 34 ya conectados, para nosotros es harto. La semana pasada tuvimos un taller de videoclip, que fue más o menos similar a esto, pero con otro enfoque, con enfoque videoclip, y era la mitad de los participantes. Así que estamos felices, súper contentos. Yo creo que se va a seguir sumando más gente, así que por ese lado, súper bien. Yo por mi lado, quería contarles un poco acerca de la tienda Apertura. No sé si todos ustedes la conocen. Apertura es una tienda de fotografía, de audio, de video que está en Ñuñoa, en la calle Los Agustinos, a la altura de Avenida Osa. Y en el contexto de la tienda estamos realizando hace ya por lo menos 2 meses una serie de charlas, talleres, donde en el fondo lo que hacemos es acercarnos un poco a la comunidad, a nuestros clientes, para que nos conozcan más y tengan también oportunidades de aprendizaje, más allá de comprar y vender productos. O sea, una oportunidad para generar aprendizaje, comunidad y darle un poco más de espíritu también a la tienda. ¿Ya? Como les contaba, la semana pasada tuvimos un taller de videoclip. Mañana tenemos una charla súper buena, aprovecho de invitarlos desde ya, a una charla gratuita con Nicolás Pihuonca, que debe ser uno de los fotógrafos más importantes de Chile, tiene 40 años de trayectoria, decenas de libros, ha ganado muchos premios internacionales. No sé si se acuerdan del programa La Tierra en que Vivimos. Bueno, él era uno de los fotógrafos de La Tierra en que Vivimos, así que aprovecho de pasarle la invitación desde ya para mañana, jueves 26. Tenemos también un taller de fotografía de eclipse, para todos los que tengan ganas de fotografiar el eclipse el 14 de diciembre. Vamos a tener un taller con Cari Letelier, que también es gratuito, el sábado 5 de diciembre. Y bueno, tenemos hartas actividades más. Tenemos talleres de fotografía de calle, tenemos de postproducción de audio, de sonido. Y en ese contexto estamos hoy día acá, en este taller de videos corporativos, con Andrés Hernández. Bueno, Andrés tiene mucha trayectoria también en temas de videos corporativos, en temas de responsabilidad social empresarial, ha trabajado en productoras, tiene incluso una productora propia, trabaja también como fotógrafo, y nos va a estar contando sobre los elementos fundamentales, tal vez, a considerar al momento de hacer videos corporativos, pensando en un enfoque bien empresarial, ya cómo acercarse un poco más a la empresa, en el fondo. No pensando tanto como realizadores de videos, sino más bien con un espíritu de acercamiento hacia poder vender esos productos también, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? De acuerdo a normas, como para que esta charla funcione bien, les quiero pedir a todos que silencien sus micrófonos y vamos a ocupar el chat del Zoom para comunicarnos, ¿ya? Igual al final de la charla, Andrés, vamos a dejar un espacio para que todos puedan conversar, hacer preguntas, pero perfecto, porque como somos tantos, perfecto de que mantengamos más o menos el control, la idea es que nos comuniquemos a través del chat, ¿ya? Yo voy a estar siempre atento a las preguntas del chat y voy a ir alimentando a Andrés con preguntas que vayan surgiendo de ustedes, ¿ya? Ahora los dejo con Andrés para que empiece con la charla y yo voy a seguir sumando gente, así que yo creo que ya podemos empezar, Andrés. Perfecto, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación, a los amigos de Apertura, una tienda muy bacán que pueden conocer en apertura.cl, tiene de todo tipo de accesorios para video y fotografía, tienen montones de cosas súper interesantes, así que invitados también a conocer la tienda, a visitarla directamente ahí en su local y a ver obviamente online todas las cosas que ustedes pueden tener. Yo he ido comprando con el tiempo hartas hay cositas, accesorios interesantes que me han ido ayudando a profesionalizar un poco todo este tema audiovisual. Bueno, un abrazo ahí para todos los amigos y amigos que están conectados en este momento, sobre todo los que están desde regiones. Ahí un amigo dice que desde Arica, también de Antofagasta, Osorno, así que bacán que puedan haberse conectado. Como les decía Eduardo, queda la invitación para que en el chat vayan haciendo ahí sus preguntas, sus comentarios, y vamos haciendo esto más interactivo. Y hacia el final de la charla vamos a dejar un espacio para poder ir interactuando, que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios ya a través del audio también, ¿vale? De Talca también, mira, Juan Antonio y Cristian, súper, qué bueno que tengamos varios amigos ahí de regiones. Entonces ahora les voy a empezar a compartir la presentación de hoy, que sería esta. Vamos a ver, ahí me cuentan cómo se ve, si se puede mostrar bien. A ver, vamos a compartir acá. No sé cómo se ve mi pantallita ahí.
Eduardo, ¿cómo estamos Bien. con el tema visual? Que uno, no todos ven lo mismo a través del Zoom, así que a No, veces... se ve Eh, perfecto, se ve bien. se ve ¿Se ve bien? perfecto, sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces, bueno, un saludo para todos. Empezamos nuestra charla de hoy que se le denominamos tips para realizar videos corporativos. Esto no es una clase magistral ni es algo así universitario, sino que es algo que armamos aquí con harto cariño y dedicación. La idea es básicamente poder transmitirles un poco mi experiencia sin ser un profesional con estudios en el ámbito de la comunicación audiovisual. Sin embargo, soy ya hace varios años emprendedor audiovisual y hemos podido ir desarrollando varias cosas interesantes y he podido hacer algo que originalmente era un hobby para mí, de un trabajo realmente, como un emprendimiento importante. Entonces, empezamos. Bueno, les cuento un poquito, ahí una fotito mía. Yo soy ingeniero comercial de profesión de la Universidad de Chile. Tuve la suerte de poder estudiar un año en España, un máster en economía social. Entonces yo tengo como diferentes facetas. Por un lado, en mi lado más profesional, yo soy profesor universitario de ingeniería comercial, en este caso de la Universidad Silva Enríquez, y veo temas de emprendimiento social, economía social, y por otro lado, principalmente me gano las lucas y desarrollo mi trabajo a través de un emprendimiento audiovisual que se llama Close Up y también video eventos. La línea de Close Up la tenemos más orientada a la parte corporativa, a la gestión de empresas, y video eventos principalmente para matrimonios y eventos de personas. Entonces, ya llevo 6 años dedicado al rubro audiovisual, partiendo haciendo videos de matrimonio, videos pequeños como para emprendimientos, y de a poco cada vez han surgido más videos y posibilidades audiovisuales con diferentes empresas. Por ahí está conectado también mi socio, Sebastián Hernández, primo ahí, socio compadre también del rubro audiovisual, con el cual realizamos los trabajos de las empresas. Entonces, la idea es, como les digo, ir compartiendo lo que ha sido nuestra experiencia y ver, identificando también cuáles son las cosas que buscan las empresas, porque muchas veces las personas que estamos en el mundo audiovisual, sobre todo si no han tenido quizás experiencia trabajando en empresas o con una lógica más del marketing, más de cómo funciona esta lógica corporativa, muchas veces son cosas que no conocemos, que es interesante también identificar cuál es la lógica de las empresas, que no es la misma lógica que del creador audiovisual, ¿cierto? Como que a nosotros, los que nos gusta más este tema audiovisual, buscamos más la parte artística, más el enfoque, el detallito, pero muchas veces a las empresas no les importa tanto eso, sino que los objetivos de comunicación. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más en este ámbito. Ya, ¿qué más? A ver, no podemos... ¿Cómo? Pucha, no, se me pinchó un Vimeo, perdón, no, eso no quería hacer eso. A ver, seguimos con la presentación de acá. Entonces, el objetivo principal del taller de hoy, en el fondo, que es una charla, básicamente, es conocer elementos relevantes que se deben considerar para planificar, grabar y editar videos corporativos de proyectos, eventos y cápsulas e-learning. Y comentarles también que la charla de hoy se presenta como una introducción, una revisión general del próximo taller que vamos a realizar a comienzos de diciembre, o sea, los días 7 y 9 de diciembre, que es un taller un poquito más extenso, en 2 sesiones de 1 hora y media cada una, que es justamente para ir profundizando los temas que vamos a ir viendo hoy. Entonces quedan todos invitados a tomar el taller, y en dicha ocasión profundizaremos los temas que vamos a realizar en esta jornada. Ese es un taller que de todas maneras va a ser pagado y con un monto bastante bajo y accesible para todos los amigos emprendedores audiovisuales. Después les vamos a contar un poquito más de eso. Pero la idea es hoy día hacer un repaso general de todo lo que, de muchos aspectos interesantes, algunas cosas que ustedes se van a llevar, y la idea es justamente profundizarlos y meternos al detalle, viendo ejemplos y viendo más aspectos técnicos en ese taller, que si quieren desde ya se lo pueden agendar para el 7 y 9 de diciembre, a esta misma hora, como a las 7 de la tarde. Entonces, ¿por qué esta cuestión no me deja avanzar? Ahí está. Ya, entonces, ¿a quiénes va dirigido? Probablemente todos los que están acá interesados, obviamente, caben en la categoría. Entonces, el taller está pensado para creadores audiovisuales profesionales o aficionados que quieren aprender cómo realizar videos institucionales o a mejorar los videos que
realizan actualmente, comprendiendo la lógica de las empresas que buscan cumplir sus objetivos de comunicación. Y los asistentes deben contar con conocimientos mínimos de grabación y edición de videos. Yo espero que todos los que estén acá sepan al menos que hayan tenido algo de experiencia de carrete grabando y editando videos, porque, o sea, esto no es un curso, digamos, básico como para partir desde cero, sino que la idea es los que ya de alguna forma empezamos a hacer videos, cómo podemos ir mejorando las técnicas y como los tips para ir identificando, ir mejorando en ese sentido, ¿ya? Entonces, dicho eso, bueno, digamos que para él está dirigido para todos ustedes. Y el programa que vamos hoy día, como les digo, vamos a repasar estos 8 puntos, estos 8 puntos, que son los mismos módulos o submódulos que tenemos para estos 2 talleres un poquito más extensos que los vamos a hacer en diciembre, son los siguientes 8. Primero, la propuesta audiovisual. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir después desmenuzando cada uno. Primero la propuesta, en el fondo la cotización, cómo presentamos el proyecto para que de alguna forma nos compren, cómo llegamos, cómo hacemos el contacto con la empresa. Después, cuáles son los objetivos de comunicación, identificar qué es lo que quieren las empresas, qué es lo que buscan con un video o con un proyecto audiovisual. Después, el relato, el storytelling, cómo identificamos algunos tips también para el desarrollo de guiones, para el desarrollo de oportunidades, y ir en conjunto de la empresa creando cómo lo vamos a construir. Después, por supuesto, una vez que ya tenemos más o menos el guión, esta base, planificar lo que va a ser la grabación, cómo lo vamos a hacer. En la misma grabación, que hay montones de aspectos técnicos y tips que se pueden identificar. Este es un taller, o sea, nuevamente como que quiero destacar, probablemente muchos de ustedes van a ser mucho más secos que yo, tanto en grabación como en edición de videos probablemente. No quiero, obviamente, ser, no sé, demostrarme como el gran profesor audiovisual, ni mucho menos, solamente la idea es compartir un poco la experiencia que yo he tenido durante este año y que de alguna forma me ha ido bien, y nos ha ido bien con aquí mi primo socio, realizando diferentes proyectos, y la idea es compartirles a ustedes y también, por supuesto, recibir sus mismos comentarios y feedback también, para que podamos ir construyendo juntos este tema, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos en lo que es la planificación de la grabación y luego directamente ejecutar la grabación de videos, después, por supuesto, que editarlo, realizar como toda la edición general, también se considera, o se puede considerar o no, la postproducción, y después un ítem específico para principales dificultades en videos corporativos, o sea, o cuáles son los temas que les importan a las empresas, o algunos, cierto que hoy todos hemos tenido quizás dificultades o problemas, o digamos, no sé, diferencias con empresas que a veces pueden ser más jodidas, entonces hay que ver cómo abordarlos, cómo ir no pasándolo mal en el fondo con esto de hacer videos para empresas y organizaciones. Y por último, como una especie de bonus track, hablar sobre la grabación de cápsulas e-learning, que cada vez son más importantes, más demandadas por las empresas, por las universidades, por diferentes organizaciones que necesitan enseñar a su gente, necesitan dar a conocer productos o diferentes cosas, en el fondo, cápsulas de capacitación. Entonces, obviamente, vamos a ir viendo cada uno de estos temas. Eduardo, ¿tenemos alguna preguntita por ahí por mientras? ¿Algún comentario de los amigos? No todavía. Bien. No hay comentarios. Ya saben que por el chat pueden ir comentando cualquier cosa. Eduardo, tú vas también aceptando a las personas que se han ido integrando, Sí, ¿cierto? Sí, ya somos 42 ya. Ya, buenísimo. Ahí saludos a los 42. Súper claro por el momento, dicen. Bien, súper. Ante cualquier cosa van comentando nomás y vamos complementando esto, ¿ya? Entonces, bueno, en primer lugar, como módulo 1, entre comillas, no un módulo, no sé. Andrés, Perdón. Antes de que parta, ¿Sí? respondamos al tiro una pregunta. Dice, ¿de dónde partió la motivación para hacer este tipo de trabajo? Dice Eduardo Urrutia. Mira, es una buena pregunta, A ver, ¿cómo te lo explico? Yo, bueno, ya tengo 40 años. Cuando tenía por ahí 34, el año 2014, surgió esta gran inquietud. Yo estuve trabajando en empresa, en el fondo, y también harto tiempo en la SCD, que es la Sociedad del Derecho de Autor, ahí trabajando un poco por la música, en temas de gestión y como ingeniero comercial, en el fondo.
y después de como de una especie de crisis vocacional, diciendo, ¿sabéis que no quiero trabajar en una empresa, no quiero ser empleado, me gustaría independizarme, me gustaría tener un emprendimiento propio? Y yo siempre, desde cabro chico, he grabado videos así para el colegio, para los amigos, después retomando, no sé, para la universidad o más adelante, y partió esta cuestión netamente como un hobby, por ejemplo, grabándole los matrimonios a los amigos en ese entonces, y de a poco profesionalizando el tema, grabando, no sé, haciendo videitos de viajes, de paseos, de carretes, y de a poco como puliendo el tema audiovisual, y esto surgió netamente como dándome cuenta de que a través de un hobby yo podía hacerlo un trabajo, que empezó, como les digo, a través de los matrimonios, a través de hacer videos, que ahora veo los videos de hace 6 años y eran bastante precarios, pero de todas maneras es un proceso de aprendizaje continuo, al que ahora ya estamos haciendo cosas mucho más bacanes. Entonces, eso, la motivación es básicamente darte cuenta de que uno es capaz de hacer montones de cosas y de la posibilidad de poder independizarse y hacerse de una propia pega algo bueno, a través también de generación de contactos y de un montón de trabajo que implique. Así que espero ahí haber respondido a la pregunta del amigo que puso ese comentario. ¿Ya? Seguimos entonces, Eduardo. Seguimos, pues. Vamos, entonces el módulo 1, en el fondo como el tema 1, sería lo que es la propuesta audiovisual, y aquí buscaremos revisar en primer lugar cómo buscar oportunidades audiovisuales, generando redes de contacto, identificando potenciales nuevos clientes. Aquí los mayores clientes, o sea, a veces, chuta, uno dice, puta, la cuestión no hay pega, nadie quiere ni una cuestión, hay que partir con los amigos, y con los amigos de los amigos, y los amigos de los papás, y los familiares, y no sé, pues, esta cuestión es netamente, uno va construyendo con el tiempo su propia red de contactos que a veces no tenés idea, o no te imaginas que otra persona con la que tú te vinculas, ya sea un vecino, un compañero de trabajo, o de universidad, o de cualquier lugar, puede ser un potencial cliente, no necesariamente él, sino que sus contactos mismos. Entonces, el tema de generar una red de contactos es algo clave para poder empezar a identificar oportunidades, y no solamente empezar a buscar, por ejemplo, en el mercado público, que hoy me imagino que muchos de ustedes también lo han hecho, que ahí hay grandes oportunidades, pero también una competencia gigante. Yo diría que, no sé, el 80% de las pegas que yo he realizado durante todos estos 6 años han sido gracias a contactos de amigos, conocidos, referencias, recomendados, y así funciona la cosa. En este mundo audiovisual hay que moverse mucho, hay que generar contactos y empezar a moverse. Entonces, eso es como una primera aproximación a lo que es cómo lograr estas pegas. Bueno, también después en el taller del 7 y el 9 vamos a tener más tiempo, vamos a desarrollar, vamos a poner más ejemplos y contar más experiencias sobre cómo poder gestionar esta red de contactos, y también vamos a revisar, como sale ahí, cuáles son las preguntas clave para identificar qué es lo que buscan las empresas para que nuestra propuesta, nuestra cotización, se ajuste lo más posible a las necesidades de la empresa o de la organización. Entonces vamos a identificar cuáles son los aspectos que valoran las empresas, que como les digo muchas veces no son tanto los aspectos técnicos, ni los detallitos así que a veces le ponemos tanto color y nos preocupamos los que nos metemos en el tema audiovisual, sino que a veces son factores mucho más empresariales. Por ejemplo, que esta cuestión lo puedan ver o que pueda llegar a mis clientes, o que pueda ir dirigido el mensaje a los trabajadores con un video de capacitación X. Entonces, eso, básicamente los objetivos de comunicación son los que siempre nos tienen que servir como una guía de qué presentar, de cómo hacerlo. Entonces, bueno, y además revisaremos cómo se debe valorizar una propuesta audiovisual, cómo valorizarlo, o sea, cómo saber cuánto vale, porque a veces es difícil esa cuestión. Es decir, ya, oye, necesito un video de tales características. A ver, ¿cuánto me cobráis por un video? Te apuesto que a muchos de ustedes le han preguntado, ¿cuánto me cobráis por un video de 1 minuto? O un video de 2 minutos, ¿cierto? Y esta cuestión obviamente tú no podéis decirle al tiro una respuesta, es decir, oye, tenemos que considerar montones de aspectos. Primero, ¿qué significa eso? Tú me vas a mandar las imágenes y yo solamente las edito, o nos vamos a reunir a grabar en 1, en 2, en 3 lugares, vamos a requerir drone, por ejemplo, vamos a requerir animación digital, vamos a requerir otros recursos audiovisuales, textos, lengua de señas, etc. Existen montones de recursos y posibilidades que muchos de ustedes ya conocen, obviamente,
en este ámbito audiovisual. Entonces, identificar básicamente todos los elementos que tenemos que considerar para poder hacer una buena propuesta, una buena cotización. Entonces, y por supuesto todos los costos asociados, si eso implica, por ejemplo, traslados, gastos de alimentación, por ejemplo, de alojamiento, dependiendo de ahí de las características, donde sea la cuestión, cuántos días nos vamos a demorar, etcétera. Entonces, también vamos a hacer como ese análisis más detallado. Ya, amigos y amigas, respecto de este módulo 1, comentarios, preguntas. Eduardo, ¿alguien ha escrito ahí en el chat, chiquillos? No, todavía. No hay comentarios. Bien. Oye, y antes, si digo alguna lecera, también me pueden criticar o me pueden decir cualquier cosa, ¿ya? Entonces, Entonces, ahí, Andrés, aprovecho de comentar lo que tú ya comentaste antes, de que esta charla es como una charla introductoria básica, que está en el contexto de un taller que se va a realizar los días 7 y 9 de diciembre, donde cada uno de estos puntos se van a ver con más profundidad, ¿ya? Entonces ahora lo que está haciendo Andrés es una pincelada rápida de cada uno de los elementos, pero después van a haber oportunidades de entrar en detalle, ver ejemplos, situaciones, problemáticas, pero eso va a ser en el taller del 7 y el 9 de diciembre, ¿ya? A lo mejor es importante aclarar eso también. sí, por supuesto. De todas maneras, aquí la idea es también poder ir compartiendo y entregando las mismas herramientas y tips hoy día mismo, ya como que se queden con algo, también con alguna idea interesante, y si la quieren justamente profundizar y que sigamos encontrándonos, obviamente bienvenidos al taller que lo vamos a hacer después, ¿ya? Entonces, bueno, esa sería como esta unidad 1, módulo 1, ya que es la propuesta audiovisual. Después, el módulo 2, objetivos de comunicación. Esto es lo que les quería, o sea, ya se los he comentado y que es tremendamente importante. Por ejemplo, y una vez que nos han escogido para realizar un proyecto audiovisual, por ejemplo, nos ganamos la propuesta, que muchas veces nos piden cotización y a veces la empresa arruga, ¿no? O porque otro me cobró más barato, o porque, no sé, por cualquier cosa, o porque confío más en el otro gallo con el que he trabajado antes, etcétera. Bueno, una vez que ya la empresa optó por trabajar con nosotros como, ya sea como persona natural o como, digamos, productora o empresa audiovisual o emprendimiento, como sea, la idea, lo primero que tenemos que identificar son los objetivos, para lo cual nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Uno, ¿qué busca la empresa con el video? Obviamente. ¿Qué quieren? O sea, ¿quieren llegar a más clientes? ¿Quieren dar a conocer un proyecto, un producto? ¿Quieren conectar a la gente? ¿Quieren potenciar su marca? ¿O bien quieren desarrollar, digamos, o presentar una innovación de alguno de sus procesos, etcétera? O sea, hay múltiples objetivos diferentes con los cuales las empresas, y que a veces ni siquiera saben. A veces, vos sabés que quiero hacer un video para mostrar mi empresa. Y a veces la misma empresa ni siquiera sabe realmente cuál es su objetivo. Entonces, estas mismas preguntas nosotros tenemos que ir haciéndoselas a ellos. Y ir, digamos, coordinando y haciéndoles, como les digo, estas preguntas clave, identificando bien qué es lo que quieren, y nosotros los vamos así guiando para poder entregarles un buen producto. Entonces, obviamente, ¿a qué público va dirigido el mensaje? ¿Y a cuántas personas queremos llegar? ¿Esto va a ser un mensaje para redes sociales abierto? ¿O va a ser un mensaje que se va a mostrar una sola vez en un evento corporativo, por ejemplo? Y en ese evento van a estar los clientes, o van a estar los proveedores, o van a estar los trabajadores, ¿cierto? Hay toda una lógica en las empresas, y a veces el lenguaje o la forma de contar una historia, un video, puede ser muy diferente dependiendo del público objetivo. Por supuesto que también hay un tema de edad, de gustos, de preferencias, de estilo. Obviamente, quizás por ejemplo, si es que un banco o una gran empresa quiere presentarle algo no sé, pues a los gerentes, que son personas mayores, digamos, el ritmo del video o el mensaje va a ser diferente a que mostrárselo, por ejemplo, a cabros universitarios o de colegio, que por supuesto que tienen otro nivel de ritmo. El tema de la duración también es diferente. Entonces, obviamente, identificar a qué público va dirigido el mensaje y cómo esas personas se vinculan con la empresa. Si es que son algún grupo de interés, por ejemplo, muchas veces las empresas hacen estas cuestiones para mostrarlo incluso a organizaciones públicas, al gobierno, o también en sus redes sociales, o spots publicitarios y todo. Bueno,
yo también quiero aclarar que yo no podría dar una charla sobre spots, sobre comerciales, ¿cierto? Que estamos hablando de otro nivel de producción y de costo, ¿cierto? Esta charla netamente va dirigida, digamos, yo creo que todos ustedes o a todos los que nos interesa realizar este tipo de videos para proyectos, comunicaciones, emprendimientos, charlas internas de las empresas, etcétera. Pero esto no está pensado como ya el otro nivel que sería los spots publicitarios netamente, ¿cierto? Como comerciales. Bueno, entonces eso, ¿a qué público va dirigido el mensaje? Y cómo se vincula ese público con las empresas. También, cuáles son los principales mensajes que se busca entregar. Y a veces la empresa te puede decir una cosa, pero tú te das cuenta, y también un poco con la experiencia, de que en realidad hay que decirlo de otra forma, o hay que mostrarlo de otra forma. Y ahí donde también en conjunto es súper importante ir armando esta historia, que es lo que viene en el punto siguiente. Y también, ¿cuál será la forma de difusión? Eduardo. Hay una pregunta acá. Dice, en tu experiencia, ¿siempre vale la pena incluir la difusión? Por ejemplo, alguna campaña. Dice que en su caso siempre entregó el material para que la empresa lo promocione, pero la pregunta es si valdrá la pena como productora audiovisual hacerse cargo también de la difusión del proyecto. Es una súper buena pregunta y yo he optado por decir que no, en el fondo, porque también es una expertise súper diferente. O sea, una productora es para realizar un producto audiovisual generalmente, y nuestra expertise es decir, cómo lo vamos a mostrar, a quién vamos a llegar, digamos, y cómo entregar el video. Eso es una expertise. Otra expertise diferente tiene que ver con la difusión y moverlo en las redes sociales, por ejemplo, y generar una difusión y que llegue a las personas indicadas. Obviamente, una productora más completa y que pueda prestar mayores servicios sería lo ideal, que cuente con una persona como más experta en esta difusión de las redes sociales. Sin embargo, como les digo, es una expertise diferente. O sea, el foco de la persona que te contratan como video no debería ser el de la difusión, porque o sea, no hay que caer en la trampa de que la empresa te evalúe porque a cuántas personas vieron el video, sino que te tiene que evaluar por la calidad del video y si cumple con el objetivo de las personas que lo vieron. ¿Se entiende la idea? Eso, no sé, Eduardo. Sí, acá una persona comenta que Fabo Ortega dice que eso es más para una agencia que para una productora. Efectivamente, estoy de acuerdo con Fabo, sí. Por eso mismo. Y si les piden, si les preguntan eso, en realidad es mejor no comprometerse, porque hay muchos otros factores que a veces tú podías hacer tremendas campañas y dedicar un montón de tiempo y simplemente esta cuestión lo ve muy poca gente, y eso igual es algo decepcionante. Entonces, eso es mejor dejarlo en manos de otras personas si es que nosotros somos los que hacemos los videos, ¿vale? Ya, pues entonces, bueno, ¿cuál será la forma de difusión? También, obviamente, puede ser un formato, o sea, generalmente todos trabajamos casi siempre con lo que es el 16:9, ¿cierto? Ahora, lamentablemente, mucha gente usa lo que es el video vertical, que es solamente para los teléfonos, o los videos cuadrados también, que a veces sirven para los WhatsApp o para Instagram. Bueno, eso depende ahí, el tema. El formato ya es otro cuento en el fondo, pero también es bueno tener claro siempre cuál es la forma de cómo se va a difundir, cómo se va a exponer esto. Bueno, y por supuesto es importante identificarse si la empresa cuenta con un relato claro y una línea gráfica de antes o no, o la empresa, por ejemplo, si tiene o no un logo, si tiene, bueno, generalmente lo tiene que tener, ¿cierto? Y si tiene como alguna disposición de sus piezas gráficas, cómo quiere mostrarse al exterior, etcétera. Bueno, entonces eso es como este módulo de objetivos de comunicación, y vamos a profundizar un poquito más sobre temas de las empresas, de cuál es la lógica, de cómo funcionan y cómo se relacionan también con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, ¿cierto? De diferentes formas, y como les digo, depende del tipo de clientes o de personas que van a ver este video, tiene mucho que ver con cómo lo vamos a mostrar y cómo vamos a llegar a cumplir ese objetivo de comunicación, ¿ya? Bien, entonces después pasamos del 2 al 3, son 8 módulos. El 3 tiene que ver con el relato o el storytelling directamente, y el guión del video obviamente debe apuntar a los objetivos de comunicación. Las empresas generalmente proponen un texto, por ejemplo, te mandan un pre-guión, o ya sabéis que queremos esto y todo, o a veces te encargan, mira, queremos contar esta cuestión, encárgate tú del guión. Chuta, ¿cómo lo hacemos?
Nuestro desafío es, por supuesto, darle una lógica audiovisual atractiva para el público objetivo. Entonces, ahí también es súper importante tener una buena reunión con la empresa, identificar bien, hacerles todas las preguntas de los objetivos, para quién va dirigido, cuáles son los principales mensajes que se quieren dar, cómo quieren contar la historia. O sea, el cómo quieren contar la historia ya es parte nuestra, ¿cierto? Como los audiovisualistas. Entonces, de esa forma, cuando ya tenemos, claro, respondidas todas estas preguntas básicas, vamos a empezar a armar esta cuestión, generalmente empezando con un contexto general, ¿cierto? Y muchas veces, por ejemplo, si son videos cortitos de 1, 2, 3 minutos, es súper importante los primeros segundos. O sea, en cualquier video tenemos que empezar así, pum, full, con hartas imágenes entretenidas, dinámicas, atractivas y que muestren en los primeros 10, 15 segundos, digamos, como la intro de todo lo que va a ser el video. Entonces, y eso tiene que ver, obviamente, tiene que ir complementado de la mano con el relato, de qué es lo que vamos a contar, ¿ya? De qué se trata esta cuestión, de qué se trata el video, ¿ya? Entonces, claro, eso, los primeros segundos del video son clave, y en este módulo también, ya en nuestro taller que vamos a tener más tiempo, más desarrollo, y digamos vamos a ir viendo más ejemplos concretos, vamos a mostrar una estructura tipo de guión corporativo, donde tenemos que considerar la sección o segmento, por ejemplo, parte 1, introducción, parte 2, contexto de la empresa, parte 3, presentación del proyecto, parte 4, a quiénes va a dirigir, bueno, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero cierto, el tema de la sección o segmento. Después, el relato. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Cuáles son las palabras exactas? Imágenes de apoyo. ¿Cómo complementamos eso? ¿Ya? Digamos, ¿de qué forma el relato, que es el que siempre tiene que mandar este relato, cómo lo vamos apoyando? ¿Cómo vamos insertando imágenes correspondientes? Ahora, mi recomendación no es que en el guión esté todo exactamente preestablecido, diciendo, ¿sabéis que aquí voy a ponerle todos estos cuadros, exactamente, esta toma sí, esta toma no, esta toma no, sino que simplemente en el guión general para las empresas es bueno poner como imágenes generales. Por ejemplo, si vamos a contar el proyecto, no sé, un proyecto de una empresa que trabaja con un colegio, con niños, ya. Entonces, imágenes de niños jugando, no exactamente cómo voy a enfocar al niño y todo, eso ya queda después para el trabajo, ¿cierto?, de la grabación y la edición. Entonces, en el guión, considerar todos los aspectos que, cómo vamos a mostrar la imagen de forma más general. O sea, cuáles son las imágenes de respaldo que vamos a considerar y después ir insertando, ¿ya? Por supuesto, cuáles son los tiempos, ¿cierto? En cada segmento, cada sección del video corporativo tiene que ir con ciertos minutos y segundos aproximados, ¿ya? Para poder darle una lógica acotada en el tiempo, y poniéndole los textos correspondientes que vamos a necesitar. A veces si nos piden subtítulos con subtítulos, si son textos de apoyo, imágenes grandes, como los titulares, se ponen los titulares, y los GC, que en el fondo son los generadores de caracteres, ¿ya? Los GC, que obviamente es ponerle el nombre, el cargo o alguna otra imagen de apoyo que se requiera, ¿ya? Eso sería como la estructura general. Eduardo. Preguntas. ¿Te ha tocado un cliente que quiera cambiar el guión cuando esté avanzado el proyecto? Sí, ¿Qué hiciste? Eso es un súper cacho, porque, y de hecho, mira, justamente en el módulo 8 que le inventamos, le ponemos principales dificultades con las empresas o problemáticas y cómo solucionarlas. Y de hecho me voy a adelantar para responderle al colega. Y claro, o sea, muchas veces tú ya tenías un guión, tú tenías armado, tenías el relato, hasta la voz en off y todo. Justamente hoy, hoy aquí con el Seba, mi socio, estuvimos haciendo unas modificaciones de algo que un guión que ya estaba listo, un video ya estaba listo, y después nos piden como modificaciones en ese mismo guión y tuvimos que grabar de nuevo la voz en off, insertarlo y hacer todos los cambios. Bueno, eso es parte del cuento, y súper importante desde la primera propuesta, desde cuando tú entregas la cotización con todo el detalle, decir, por ejemplo, el video tendrá máximo 2 nuevas versiones. Por ejemplo, uno entrega el video completo, que después te puedan hacer todas las correcciones para una, ojalá, versión final, o por último, 2 versiones finales, pero no que te cambien 5 veces la cuestión, porque eso obviamente implica mayor tiempo de trabajo, o bien tú también lo puedes dejar establecido para nuevas modificaciones de videos, para nuevas reediciones, se puede ir incorporando un X monto adicional, ¿ya? Y a veces
a veces son cosas chicas que te piden, oye, ¿sabes qué? Pucha, modifícame el logo, o cámbiame esta cuestión, o quítame esta imagen. Bien, adelante, se hace y eso es parte de la lógica, parte del cuento, pero también obviamente es un cacho, es un problema cuando te piden constantes cambios, para lo cual tú también tenés que decir, oye, ¿sabéis qué? Si esta cuestión lo van a revisar muchas personas, por ejemplo, no es solamente una persona de contraparte, sino que lo van a revisar 5, entre gerente, jefe, el director de esta área, no sé qué, no, pues, no me vaya a ir dando los comentarios de a uno, sino que consolídalos, ¿ya? Tú como contraparte mía de la empresa, tú agrupa cuáles son todos los cambios que quieres hacer y me mandas un correo bien identificado para yo poder hacer una nueva versión y no 5 nuevas versiones, ¿entiendes? Entonces, bueno, es parte del cuento y por supuesto que si te cambian el guión, es un problema que ojalá se pueda hablar antes para decir, oye, en realidad esto, si es que significa mucho más trabajo, te tengo que cobrar un extra, ¿ya? En nuestro caso no significó mayor, nuestro caso de hoy no significó mayor cacho, pero en otros casos sí efectivamente significa mayor trabajo y ahí tú tenés que decir, ¿sabéis qué, compadre? Nosotros acordamos esto, lo que significa una cantidad de horas de trabajo X y tú me estás cobrando X más 10, 20, 50%, no lo sé. Entonces, eso también es una cosa conversable. Pero siempre hay que considerar que te van a pedir cambios de todas maneras. Bueno, Más preguntas, entonces, Andrés. ¿Te voy dando las preguntas o tú dale, o las dale dejamos con para otra después? pregunta. Ya, otra pregunta. ¿Cuántos son los valores, cuáles son los valores que se manejan en videos corporativos más o menos? ¿Un rango? ¿O depende del tamaño de la empresa? Mira, ¿cómo valorizamos nosotros nuestros trabajos? Hay varias formas de hacerlo. Como esta cuestión, mira, como les decía, vamos a volver un poquito atrás. Vamos a volver un poquito atrás. En la parte 1, ahí abajo en el último párrafo dice, además revisaremos cómo se debe valorizar una propuesta audiovisual, considerando horas de trabajo, recursos audiovisuales que implica, como dron, animación digital, etcétera, y todos los costos asociados. Ahora, ¿cómo nosotros valorizamos nuestros trabajos? Básicamente identificando cuántas horas estimadas nos va a significar esto. Desde la preproducción, ¿cierto? De, por ejemplo, las reuniones con el cliente, la elaboración del guión, hacer como todos los preparativos para antes de ir a grabar, por ejemplo, eso, a un video simple, ponle que, no sé, en 2 horas o 3 horas podamos ya sacar el guión y tener toda la cuestión lista para ir a grabar. Siempre una recomendación que les doy es definir el monto por hora de trabajo. Nosotros, por ejemplo, y también de eso depende del tipo del tipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros lo mínimo que cobramos para valorizar un trabajo es una UF por hora de trabajo. Es decir, la UF está ahora en casi 29 lucas, entonces eso sería una hora de trabajo. Entonces, por ejemplo, si en un video te demoráis, claro, esas 3 horas en la preproducción, más vaya a grabar y te echáis 4 horas, ahí tenéis 7, más, no sé, pues otras 3 horas de edición, en un video simple, ponle que tenemos 10 UF, que serían 290 lucas, eso sería como un video básico, y para un emprendimiento, para algo pequeño. Sin embargo, por ejemplo, para empresas medianas o para empresas grandes, ahí el valor por UF aumenta. En el fondo, obviamente no es lo mismo cobrarle a un amigo que te pidió un video para su emprendimiento que una cuestión para el Banco Santander, donde obviamente una UF tú podés cobrar 3 o hasta 4 UF por la hora de trabajo, ¿cierto? Valorizando más o menos qué significa. Además de eso, además de los montos, digamos, por hora de trabajo, tú tenés que considerar si es que tienes que contratar a otras personas. Por ejemplo, yo no sé hacer animación digital, ¿cierto? Nosotros tenemos una persona que es capo en hacer animación digital, postproducción, After Effects. Entonces se contrata también, porque tú decís, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobráis tú por una vez que tenemos editado el video, pegarle una enchulada, ¿cierto? Con recursos audiovisuales, con animación digital, ese monto, entonces tú se lo adicionas a ese monto, ¿cachai? Entonces, esa es una buena forma de valorizar los trabajos. Definir cuánto cuesta tu hora de trabajo, identificar cuántas horas de trabajo te va a tomar la realización de este video y luego adicionar, por ejemplo, plata de traslado, de alojamiento en caso de que haya que quedarse en otro lado, de horas extra, porque obviamente no es lo mismo grabar, si tú vivías en Santiago, grabar en la misma comuna o al lado, que irte a desplazar en regiones y perder 2 días, digamos, enteros de tu trabajo. Por supuesto que se cobran esas horas adicionales. Eso, bueno, ya me extendí un poquito más, pero esa era la idea de considerar todos los costos
costos que significa tu proyecto audiovisual y de esa forma valorizarlo, ¿ya? Pero así como en promedio nosotros cobramos entre 1 y 3 UF por hora. Eso para que tengan como una idea, y eso obviamente, como les digo, varía dependiendo del tipo de empresa, del tipo de producción que queremos realizar, ¿ya? Seguimos adelante, chiquillos. Eduardo, ¿estamos bien con la pregunta? ¿Alguna otra cosa por ahí? Sí, hay otro comentario más que dice: al tener reediciones de voz en off o de la estructura del video, ¿lo consideras desde el primer momento o le indicas al cliente que tendrá un costo añadido? El mismo amigo que nos hizo la pregunta antes del tema del guión, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, eso en realidad... John León. Ya, vale. Mira, eso es conversable en realidad. No, en nuestro caso, ahora, como no significó un gran trabajo ni armar toda la cuestión de nuevo, ya se lo incluimos. Y aparte que ya nos pagaron la pega, entonces sería incluso una complicación cobrar un monto adicional. Si es que la cuestión se escapa, si ya significa, por ejemplo, que tenéis que hacer toda la cuestión de nuevo, o dedicarle muchísimo tiempo, eso tenéis que conversarlo. Si es que no lo conversaste antes, tienes que hablarle y decir, ¿sabéis qué? Tenemos que llegar a un acuerdo porque en realidad esto no estaba en lo originalmente conversado, ¿cierto? Ya teníamos aprobado el guión, teníamos aprobado ya la versión 1 del video, por ejemplo. Entonces, si tú me puedes pedir cambios, pero no me podéis cambios estructurales para empezar la cuestión de nuevo. Entonces, eso ahí, obviamente hay que tener como una buena llegada y una buena comunicación con la persona de la empresa para poder llegar a un acuerdo. Pero eso obviamente es un tema que a veces puede ser peliagudo o medio complicado. Bueno, eso, chiquillos. Pasemos al módulo 4 entonces, que es planificando la grabación. En base al guión, en esta etapa debemos identificar qué imágenes será necesario obtener. Como, si bien en el guión pusimos imágenes generales, ahora ya cuando empezamos a identificar dónde vamos a grabar, a quién vamos a grabar, qué personas, qué elementos, qué locaciones, ya empezar a identificar todas las imágenes que nos gustaría obtener, y que en esta planificación igual no va a estar todo, por supuesto, porque uno cuando ya graba en el lugar, te das cuenta de muchas otras cositas, detalles, y vas grabando y haciendo imágenes para poder tener la mayor variedad de imágenes y que la cuestión sea atractiva. Entonces, claro, obviamente en esta etapa también imaginar las tomas que haremos, qué recursos utilizaremos, si vamos a tener imágenes aéreas con dron, si vamos a usar estabilizador de imagen. Ahí el amigo que estaba presentando orgulloso su gimbal el día de hoy, no me acuerdo su nombre, que nos mostró ahí el juguetito nuevo. Claro, para dar obviamente mayor movimiento, por supuesto. También se puede ocupar sliders también para las imágenes con movimiento, entre otros. También ahí uno puede ir imaginando cómo darle choreza a las imágenes. Bueno, después, por supuesto, si el video requiere animación digital, textos o interpretación de señas, considerar esos elementos en los planos que se grabarán. Por ejemplo, si vamos a tener un video ya que vamos a ir grabando un montón de cosas, tratar de dejar siempre la esquinita, si es que necesitamos hacer lengua de señas, por ejemplo, la esquinita para que esté el intérprete de señas. O si en un video que necesitamos ponerle subtítulos o varios textos, también cachar como en la diagramación de lo que vamos a grabar en los planos, identificar bien esos espacios para que después en la edición no tengamos ese problema, ¿vale? Entonces ahí hay varios temitas que por supuesto vamos a seguir desarrollando en los talleres del 7 y del 9 de diciembre. Ya, en el módulo 5, que vamos a hablar de grabación de videos. Entonces, a la hora de grabar ya estamos con la camarita ya. Esto no vamos a hablar ni de tipos de cámara, ni de cuestiones demasiado específicas. Sin embargo, estos son los settings que tienen todas las cámaras y que probablemente muchos de ustedes ya manejan, y si no lo manejan totalmente, con el tiempo lo pueden ir desarrollando. Entonces, ¿cuáles son todos los ajustes o settings que necesitamos identificar para la grabación? Bueno, yo antes hacía todo en automático, y con el tiempo uno va obviamente metiéndose mucho más en el modo manual, identificando todos los elementos, y ahí también tú vas cachando cómo se va mejorando de a poquito la calidad en la medida en que tú vas haciendo los ajustes correctos en la grabación de tu cámara. Por ejemplo, el tema de los cuadros por segundo. Si le queremos dar un efecto un poquito más cinematográfico, ocupar los 24 cuadros por segundo. Ya hoy, como el formato más de televisión, siempre ya se está usando mucho más los 60 cuadros. Antes el estándar era mucho más el 30 cuadros, que todavía se sigue usando.
pero depende de cuál es la estética que queremos darle al video. Si tiene que ser como bien fluido y de empresa, generalmente se está usando el de 60 cuadros, que son 59,97 y tanto, eso dependiendo de la cámara, digamos. Pero si le queremos dar un toque un poquito más cinematográfico como otra onda, se puede aplicar los 24 cuadros, y probablemente ustedes ya saben de eso. Bueno, el tema de la apertura del diafragma, por supuesto, o el F, a mayor apertura, bueno, el concepto probablemente todos lo saben, o bueno, si no lo saben, igual se los digo, identificar bien el concepto de la profundidad de campo, ya que a mayor apertura, por eso se llama apertura a la tienda, Eduardo, ¿cierto? Por el efecto fotográfico. A mayor Claro. apertura del diafragma, vamos a tener mayor desenfoque, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo la mano ahí, me voy a ver mucho más desenfocado ante aperturas altas, y si pongo la mano ahí, vamos a vernos en el mismo plano a una apertura baja, ¿cierto? Si se cierra el diafragma. Bueno, eso, generalmente se recomienda ocupar la mayor apertura posible, es decir, el F más chico, ya sea un F 1.4, 1.8, 2.8, ¿cierto? Para que se pueda identificar bien un mejor foco de la cara, de la persona, del objeto, y un desenfoque atrás. Siempre eso es algo importante. Bueno, por supuesto que la velocidad del shooter, ¿cierto? Si vamos a disparar a 1/100, ¿cierto? A un centésimo de segundo, o a un 200º, ¿cierto? O a 1/30, bueno, etcétera. Hay diferentes formas. Siempre les recomiendo, también por experiencia, sobre todo cuando uno está en interiores, disparar siempre a 1/100. A 1/100. Por ejemplo, si se han fijado, si estáis con luz artificial, por ejemplo, grabando adentro de no sé, en un living, en un comedor, en cualquier parte que tenga una luz así como incandescente cualquiera, si tú no le pones 1/100, sino que le pones 1/125 o 1/160, se te va a ver así, se va a ver ese como friqueo, una cuestión bien fea que es un problema, obviamente, tanto en la grabación como en la edición. Entonces siempre disparar en 1/100, salvo cuando está ahí afuera y hay mucha luz, mucho sol, y ya el 1/100 no te alcanza, tenés que ponerle en 1/400 o 1/500, no sé. Bueno, ya, después el ISO, por supuesto que es importante, las ASAs, ¿cierto? Puedes definirlo en fijo o automático, a veces para no marearse. Yo muchas veces lo pongo simplemente en automático nomás, y que se vaya ajustando a los diferentes momentos de luz, porque a veces tú estás grabando en un lugar en que, por supuesto, aquí hay mucha más luminosidad que acá o en diferentes partes. Entonces, generalmente es una buena recomendación usar fijo la apertura del diafragma, fijo el shooter o el disparador, y dejar el ISO automático. Es una buena recomendación, un tip que les dejo por si, que a veces, para que no queden ni subexpuestas ni sobreexpuestas las imágenes. Bueno, el balance de blancos obviamente es importante, muchas veces uno lo puede ocupar de forma automática. Generalmente las cámaras, yo uso Canon, soy canonista total, realmente mide muy bien el balance de blancos, pero si tú le quieres dar otro efecto más cálido o más frío, puedes ir manejando ahí los grados Kelvin, que está acá, que ya le puedes ir modificando como el setting de estos balances de blancos. En los ajustes del sonido, si son automático o manual, muchas veces para grabación de videos más casuales se usa el sonido automático, pero por ejemplo para grabación de cuñas, si usamos, digamos, ¿cómo se llama esta cuestión? Micrófono inalámbrico tipo lavalier, siempre es mejor utilizar pues, el sonido manual, para después ir ajustándolo cuando ya lo vayas a editar. Bien, pues bueno, otros aspectos técnicos que vamos a revisar con mayor detalle en estos talleres, porque hoy día lamentablemente no nos da todo el tiempo, son factores de iluminación, qué tipos de luces necesitamos, sonido, qué tipos de micrófonos nos convienen, qué alternativas hay, y qué cosas también nos ofrecen los mismos amigos de Apertura que pueden tener ahí como dentro de sus equipos. Composición, qué planos debemos usar, ¿cierto? Primeros planos, planos generales, imágenes, paneos, acercamientos, imágenes con movimiento, con el gimbal, bueno, etcétera. El enfoque, ¿cierto? ¿Cómo podemos jugar con el enfoque para una manera más atractiva? Y lo último, el tema de la estabilización de imagen, como para ir jugando con el movimiento. Eduardo. Sí, que una pregunta que va en ese contexto. Marcos Pardo pregunta, ¿cómo era tu equipo inicial y cómo fuiste adquiriendo uno mejor? Y los equipos complementarios como iluminación, reflectores, etcétera. ¿Cómo eran tus equipos al comienzo? Ah, Y los bien. equipos complementarios que tú tenías.
Sí, mira, y yo sigo ocupando equipos bastante básicos de iluminación, originalmente de estos como foco LED, así mira, de hecho por aquí no traigo este mismo, como foco LED clásico que se pone encima de la cámara y como que con esta cosita tú lo ajustas y así, chuc. Esto, por ejemplo, para grabar matrimonio es bastante útil. Después, de estas mismas cuestiones uno va mejorando. Por ejemplo, pasé de este, que ni siquiera es on-off, a este que tenéis como regularlo atrás, ¿cachai? Le podéis poner, ir regulando, jugando con esas cosas. Tengo también, por ejemplo, un foco así bacán para ponerlo en un atril, para dar iluminación así más pro cuando tenéis que hacer una grabación, por ejemplo, de una clase online. Siempre es bueno tener una buena iluminación, un buen foco. Que aquí está, por ejemplo, ya que lo tenemos a mano, nos la vamos a mostrar ahí a los amigos. Esta cuestión, de hecho, también lo compramos en Apertura. No, seguimos vendiendo ahí la pomada para que compren en la tienda de mi amigo Eduardo. Bueno, aquí está este foco, por ejemplo, que ahí se enchufa, obviamente esto va con enchufe, y tú lo insertas ahí en un plano. Y estas cuestiones no son tan caras y son muy útiles de poder tener buenos recursos audiovisuales de iluminación, de sonido también, por ejemplo. Déjame mirar. ¿Dónde está esta cuestión? Bueno, no nos alcanza mucho el tiempo para ir viendo. Estás desarmando la casa, dice Luis Aguilera, Andrés. ¿Cómo? Estamos desarmando Estás desarmando tu casa, dice Luis Aguilera. Por ejemplo, mira, estos micrófonos, por ejemplo, este Rode, ¿ya? Esta cuestión se enchufa a la cámara y te entrega un mejor sonido que obviamente el sonido directo de la cámara. También equipos, no sé, por los tipo lavalier, inalámbrico, también lo usamos harto, etc. Bueno, más detalles de eso los vamos a ver, como les digo, en los próximos talleres. Hoy día no nos da el tiempo que se supone que íbamos a estar una hora hoy día conectados, ya lo estamos casi completando. Bueno, eso respecto de la grabación. Ahora sobre la edición de videos, y aquí es donde está la gran parte de nuestro trabajo, de nuestra obra maestra, ¿cierto? Donde cada uno obviamente puede crear, puede tener su propio estilo, y para definir cómo vamos a hacer la edición, cuál es el estilo, es identificar cuál es el público objetivo, si van a ser más viejos, más jóvenes, dirigido a qué personas, si vamos a hacerlo con un ritmo rápido, independiente de que el video sea más largo o más corto, cuál es el ritmo que le vamos a dar, ¿ya? Si es que va a ser más pausado, cuál es la música que le vamos a poner, si va a ser como más emotiva o va a ser como más dinámica, más movida o más frenética, dependiendo del estilo, siempre en base con el ojo en los objetivos de la comunicación. Entonces, bueno, y para comenzar la edición ahí, les sugiero armar la estructura del video. Lo primero es el relato. Mira, una cuestión que yo aprendí con la pura experiencia, que puede sonar súper lógico, pero no es tan lógico, es, por ejemplo, tú grabaste todo el video, grabaste las cuñas, grabaste la voz en off, y tenéis montones de imágenes bacanes. Un error es empezar a editar todas las imágenes y preocuparse al final de las cuñas o del relato. Lo primero es armar el esqueleto, es que en el video empiece con el relato, con cómo empieza, cuál es la voz en off, cuáles son las cuñas, ¿cierto? Tener ese esqueleto y cuál es el espacio que le vaya a dejar entre las frases, por ejemplo, para ponerle solo música. Y después de que ya tenías la estructura armada, el esqueleto, te pones a pegarle imágenes encima que vas a ir seleccionando de todo lo que grabaste. Eso es un súper tip que les doy, que probablemente varios de ustedes lo hacen así. Quizás si no lo hacen así, se los recomiendo porque uno ahorra un montón de tiempo, ¿ya? Entonces siempre pensar en el esqueleto. El relato es lo que manda en un video corporativo, siempre. Y después sobre eso vas poniendo las imágenes que vayan apoyando de la forma más coherente a ese relato. Bueno, las imágenes deben complementar el relato, por supuesto, y las mejores imágenes siempre al principio y al final. O sea, tú tenés las tomas más bacanes, las más entretenidas, las más atractivas. Haz una pequeña selección de las más bacanes al inicio, al tiro, que el video empiece atractivo los primeros 10-15 segundos, y el cierre también tiene que ser dinámico, entretenido. Las imágenes más fomes, más de relleno, pueden ir complementando las cuñas, ir en la mitad, ahí tú vas jugando, pero siempre como al inicio sobre todo, y al final empezar bien y cerrar bien, por supuesto. Ojo con la corrección del color, ¿cierto? Que quede más o menos uniforme el video, que no te queden imágenes demasiado sobreexpuestas o subexpuestas, o con colores muy nada que ver, ahí más o menos uno tiene que ir jugando. Muchas veces ni siquiera yo hago corrección de color, sino que quedan las imágenes como se graban, y por eso también el momento de la grabación es clave, para no perder tiempo después corrigiendo y todo el cuento. Bueno.
usemos transiciones y efectos, siempre es bueno ir variando, pero tampoco abusar con demasiado efecto en ponerle demasiado color, porque en general a las empresas no les importa eso, no les importa ponerle tanto color ni imágenes audiovisuales, sino que la cuestión cumpla su relato, que sea simple, sobrio muchas veces y con algún detallito por ahí y por allá. Obviamente es muy importante el audio, que se entienda bien el mensaje en los relatos y la mezcla con la música, ir jugando, tampoco sin que la cuestión se sature, ¿cierto? Ir mirando en los audios, ¿cierto? Los máximos de los niveles, tanto en el, ¿cómo se llama? En el máster, ¿cierto? En el boost del máster, como en las mismas pistas, que no se te saturen, ¿ya? Uno puede ir normalizando los audios, pero ahí vais jugando para que en ningún momento se te sature el video y te quede la cagada. Eso también es un tema que uno va aprendiendo con el tiempo. Y por último, no perder de vista que el Andrés, objetivo... Perdón, Eduardo, dale. sí, pregunta, en el contexto de lo que está hablando de la música, Luis Aguilera pregunta, ¿te han pedido música con derechos de autor? ¿Cómo lo haces ahí? Hacemos tapa nomás, les decimos que no se puede nomás. Que no se puede nomás. Sí, pues, porque en el fondo, o sea, si estás haciendo una cuestión para una empresa, tenéis que ocupar música libre de derecho en el fondo, y eso es así. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la SCD, en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y conozco cómo es el cuento, cómo es el tema de los derechos de sincronización, que se llaman, que cuando la sincronización es cuando tú vinculas una obra audiovisual a un video, o sea, una obra musical a una obra audiovisual. Entonces, eso significa, eso tiene un costo importante y generalmente no es recomendable. O sea, si vamos a hacer una cuestión así simple, como para los amigos, para que se difunda como en redes cercanas, o si va a mostrar un video solamente para sus trabajadores y no va a salir al aire, no se va a difundir por redes sociales, tú lo puedes hacer y te sigue el huevón y da lo mismo. O sea, en ese sentido lo hacemos. Pero cuando tú vas a hacer un trabajo audiovisual para una empresa que va a ser difundido, que lo van a subir o a su canal de YouTube o a sus redes sociales, ¿cierto? Ahí, primero, te lo bajan. O sea, ya, por ejemplo, Instagram te reconoce el tiro una canción conocida y simplemente Instagram y Facebook te cagan. O sea, no, simplemente o te silencian el video o te lo bajan. Lo mismo pasa con YouTube en algunos casos, que o no se puede monetizar, o a veces incluso en algunas zonas te bloquean dependiendo del tema. Entonces, por eso, para evitar todos esos problemas, usemos música libre de derechos siempre. Y para eso está el YouTube Audio Library, que es la que yo más uso, que es como la más estándar y más fácil para encontrar cosas, y hay montones de otras galerías de música que uno puede acceder, y eso ahí cada uno puede ir descubriéndolo con el tiempo. Pero YouTube Audio Library se lo recomiendo, que tiene caleta de cuestiones y puede encontrar según estilos musicales, según ritmos, etc. Bueno. ¿Los derechos se pueden pagar, Andrés? Pregunta Joy Potenza. ¿Y si el cliente está dispuesto a asumir el costo, se pueden pagar los derechos de la Sí, canción? para eso tenés que contactar a la SCD, que te va a dar los datos de quiénes son los autores o quiénes son los derechohabientes de esos temas, que siempre es un cacho, que eso en realidad dejémoselo a las... Bueno, o sea, es que algunos de ustedes trabajan en grandes productoras y hacen comerciales, por ejemplo, ahí sí se justifica pagar los derechos para cuestiones grandes, porque tengan un presupuesto importante y para que ser difundidos, por supuesto, o en televisión o en grandes medios de comunicación, ¿ya? Y ahí, claro, hay que contactar a la SCD para decir, ¿sabes que quiero ocupar, por ejemplo, una canción de Elvis Presley? Por decir cualquier cosa. ¿Y quién es? O de los Beatles. Ahí, que los Beatles generalmente es muy peludo que te se dan los derechos, porque hay muchas cuestiones que simplemente no se transan, ni siquiera tienen valor. Pero ya, por ejemplo, un tema de Elvis, te va a decir, ya sabéis que tenéis que hablar con la editorial musical Warner Chappell, o la editorial musical EMI Publishing, etcétera. Y ahí te comunicáis con esa empresa, que es la que tiene los derechos de esos temas, y ahí se hace toda la negociación, pero es algo que yo no les recomiendo para este tipo de videos corporativos, sino que solamente que se use en términos ya de publicidad, ya de otro nivel, ¿vale? Y por último, no perder de vista que el objetivo de comunicación, o sea, el objetivo de comunicación de la empresa. Por ejemplo, si se busca algo emotivo, usemos primeros planos, destacando las emociones, harta alegría, harta sonrisa. Esa cuestión siempre funciona, factor de éxito total en cualquier tipo de video, alegría, así como tomas de gente contenta, independiente que sean bonitos, que sean feos, pero la sonrisita, el gente contenta te hace una conexión así como indirecta con el cerebro, de encontrar una cuestión que así bacana, atractiva, ya como por eso, identificando las emociones, sobre todo la alegría. Bueno, eso, ya estamos en el tiempo, no vamos a alcanzar a verlo todo, pero echamos un repaso general. El módulo 7, que es la coordinación con las empresas, ¿cierto? Como estos problemas
Primero, súper importante la formalidad, todo respaldarlo por mail, por correo, tanto la cotización, la orden de compra, el guión, solicitudes de cambios, todo por correo, y bueno, podéis coordinarte por WhatsApp, por teléfono, pero cuando hay cuestiones importantes, respaldémoslo por correo, porque eso al final te da a ti un sustento. Y también a veces una empresa, por ejemplo, ya te encargo la cuestión, listo, vamos a trabajar contigo, pero si no te mandan la orden de compra, eso puede ser un problema, ¿cachai? Porque quizás la misma persona no hizo la pega como correspondía en su empresa y después no te van a pagar esa pega o se van a demorar cualquier cantidad de tiempo, y eso es un tema. Entonces siempre hay que preocuparse de esas formalidades y todo respaldado por correo. Coordinar previamente el uso de los logos, consultar si la empresa tiene un manual de normas gráficas, eso también es importante, ajustarse como a la norma gráfica y a los logotipos de la empresa. Bueno, siempre las empresas, con lo que hablamos hace un ratito, siempre te van a pedir cambios, y ahí por eso tú tenés que hablar desde el principio, coordinar, ya, por ejemplo, yo te voy a entregar una versión, una primera propuesta, y después tú consolidas todos los cambios y luego hacemos una propuesta final. Una versión 2 o una versión 3, pero no una versión 6, porque ahí ya nos vamos a la cresta con el tema. Bueno, eso, básicamente, y siempre considerar las autorizaciones para ir a grabar lugares y personas. Por ejemplo, este video que estábamos editando hoy, teníamos que ir a un lugar donde hay que entrar con medidas de seguridad, entonces tuvimos que llamar, oye, ¿tienen casco de seguridad, zapatos de seguridad? Toda esa cuestión. O, por ejemplo, autorizaciones para ir a grabar a ciertos lugares. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ir a grabar un hogar del Sename, para lo cual obviamente las autorizaciones son súper importantes. Entonces también considerar todo ese tipo de factores. Y el último tip, que es como súper lógico, pero hay que tenerlo muy en la mente, hacer que las cosas pasen y tomar la iniciativa. Nosotros somos cuando nos encargan una pega, nosotros somos los encargados de hacerla y que las cuestiones pasen. Muchas veces las empresas te encargan y después como que van chuteando la cuestión, o que, ay, no te he mandado el guión, o ya esperan un poco y te van chuteando, van dilatando y la cosa no funciona. Entonces uno tiene que estar hinchando, tiene que estar ahí presente y también hacerse notar de que tú estás preocupado e interesado de que la cuestión salga adelante. Y no esperar a, sí, que no me han respondido, entonces, filo, no los pesco, tengo que esperarlos. No, uno tiene que siempre estar hinchando para que la cuestión funcione. Y el último modulito que vamos a después detallar con más, obviamente vamos a entregar mucho más elementos y todos los aspectos técnicos en nuestros talleres del 7 y el 9 de diciembre, sobre cápsulas e-learning, que son las que más se están usando ahora y que durante esta pandemia nos han salvado de alguna forma, porque obviamente nos fuimos a la chucha con los eventos, que no han habido eventos durante todo este año, ¿cierto? Desde marzo, que yo vivía básicamente de los eventos, desde los matrimonios hasta los eventos corporativos y todo, y decir, chuta, de repente no existen eventos, ¿qué hacemos? Se empezó a mover mucho más el tema de las clases online, de las cápsulas, diplomados y learning para diferentes universidades o para capsulitas de empresa y todo eso han ido saliendo, y eso es una tendencia que va a continuar al alza. Entonces ahí vamos a hablar bien sobre el uso del croma, ¿cierto? Del fondo verde, ¿ya? Aquí tenemos también, para ir mostrando las cositas, aquí está la telita que también compramos en Apertura de fondo verde, con la cual hacemos todas las pegas para después poder transparentar, por ejemplo, esa imagen que se ve ahí el profe, haciendo su clase, poniendo el PowerPoint ahí, podemos jugar con los logos, etcétera, etcétera. Hay montones de formas para poder avanzar con esto de las cápsulas e-learning. Entonces, cerrando acá, les comento sobre este taller y aquí vamos complementando con Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es profundizar todos los temas que hemos tocado hoy en estos 8 módulos, que los vamos a hacer, también a hacer como en esta misma vía Zoom, 2 sesiones de 1 hora y media, los lunes 7 y el miércoles 9 de diciembre del 2020. El horario es de 18:30 a 20 horas y el costo es de 20.000 por alumno, un costo bastante módico para este tipo de cosas que ustedes saben que generalmente son más, bueno, quizás algunos no tienen todas las lucas y todo, pero bueno, eso es lo que nosotros proponemos también para que sea accesible, para que se pueda inscribir harta gente, y por supuesto que todos ustedes quedan totalmente invitados para esos 2 días y que puedan confirmar a través del mismo correo que escribieron, que es talleres@apertura.cl. Así que eso pues, chiquillos, espero que les haya sido de interés, que se hayan motivado y que podamos continuar viéndonos en estas 2 sesiones. Y Eduardo, te dejo la palabra por si quieres complementar algo más, si tenemos más amigos Sí, ahí que no, nos han hecho preguntas. repetir un poco, primero repetir lo que tú acabas de decir, o sea, la invitación está hecha, Andrés la acaba de hacer para el taller del 7 y 9 de diciembre. En el fondo ahí se va a entrar en profundidad en cada una de las temáticas que Andrés acaba de plantear, ¿ya? Eso se coordina a través de Apertura,
nosotros tenemos un grupo WhatsApp donde yo creo que están prácticamente todos los que están en esta charla en este momento. Entonces ahí les puedo mandar un poco más de información para que después accedan y revisen con calma cada uno de los módulos y después nos comenten si tienen interés en tomar el taller más en profundidad, ¿ya? Yo quiero dejar también acá un poco la palabra porque han llegado varias preguntas en el chat que yo no podía contestar, pero sería bueno que a lo mejor ahora abriéramos el micrófono para que las personas pudieran hablar directamente y hacer las preguntas, porque Esteban Cruz estuvo haciendo algunas preguntas, Marcos Pardo, John León, entonces a ver si pueden hacer directamente ellos las preguntas. Bien, para agilizar un poco la conversación. Ya muchachos, los escuchamos, amigos y amigas, los que han hecho preguntitas ahí en el chat. Pueden activar sus micrófonos. John León. ¿Aló? Sí, estamos escuchando a John. Hola Andrés, ¿cómo estás? Te Hola, saludo ¿qué tal? aquí desde el sur de Chile y saludos a toda la gente que está conectada a la charla. Muy bien, ¿desde dónde Agradecer estás? ¿En qué ciudad te encuentras? ¿En qué localidad? En Osorno, en la región de los lagos. Buenísimo. Así que si hay por ahí otro colega, saludos también. Muy bien. Agradecer primero. Saludos igual, compadre. Ahí después. Tenemos a Felipe y a John, los osorninos. Ya, ahí vamos entonces a estar hablando por interna. Muy bien. Encantado. Bueno, agradecerte primero que todo por el tiempo y la disposición que has apartado en este día de transmitir todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Y mientras que estabas explicando la parte de edición, te quería como hacer esta pregunta. Cuando tú ya vas a grabar la parte de la voz en off, ¿cómo haces para transmitirle al locutor la potencia de las palabras que tiene que grabarse lógicamente y tanto la tonalidad y la potencia del relato, para que después lógicamente ya una vez hecho la parte de edición, hacer la maqueta y todo lo que comentaste? Mira, siempre, o sea, uno no da tantas instrucciones. En el fondo, lo que es recomendable es, por ejemplo, decir que te grabe 2 veces todo el relato, uno un poquito más calmado y otro como con más entusiasmo. Entonces ahí tú puedes ir jugando con los trocitos que te sirven más para uno u otro momento. Entonces, es básicamente eso. No hay como una pauta para decirles, sabéis que esta cuestión tenéis que decirlo así, esta parte, así, así, así. Generalmente las personas que hacen locución en off lo hacen bien y te pueden entregar, como te digo, 2 versiones, una un poquito como más intensa y otra más calmada. Bueno, depende también del estilo del video, porque si es algo como, no sé, pues para niños, para jóvenes, obviamente la tonalidad y el ritmo es diferente que un video más serio o más emotivo, ¿cierto? También va a depender de las características del video y eso tú lo puedes ir coordinando. Pero también eso, como te digo, es recomendable tener como las 2 versiones con un poquito más o menos intensidad, ¿vale? ¿Puedo meter la cuchara aquí un poco, André, Sí, o no? dale, adelante. Aquí de puro metido nomás, porque yo también trabajé mucho tiempo en empresa. Y un ejercicio bueno que nos hacían las productoras era mandarnos ejemplos de locutores antes. Entonces, la productora trabajaba con 5 locutores, 3 mujeres, 2 hombres. Y nos mostraban, y nosotros validábamos con nuestro gerente cuál era la voz más cercana y que más nos interesaba transmitir el mensaje. Eso puede ser importante porque uno se está imaginando un video con una mujer, por ejemplo, y después te pone una voz de un tipo ronco, así grave, y tal vez se pierde gran parte que tú querías transmitir. Entonces a veces si uno tiene la posibilidad de tener más de un locutor, no está malo validarlo con la empresa, así que se puede, digamos. Permiso, hola a todos los muchachos, gusto saludarlos, soy Hola, Marcelo Marcelo. Cárdenas y soy locutor, trabajo Muy bien. para varias productoras y agencias en Chile, Buenísimo. soy la voz de varias marcas comerciales y generalmente respondiendo un poco a John y a todos los amigos que están viendo, generalmente con la experiencia que uno tiene, el bagaje con los años uno va descubriendo un poco qué es lo que finalmente el director va queriendo mostrar, qué mensaje quiere comunicar, cómo quiere comunicarlo a la audiencia, digamos. Generalmente viene un brief donde uno puede percibir ahí, darle un poco de entonación acá, si es más emotivo, si es más comercial, si tiene un giro un poco más juvenil o más corporativo, más serio. Y nada, o sea, yo creo que un poco los locutores van fluyendo de acuerdo a la experiencia que tienen y en ese sentido créanle a los locutores cuando de repente tiran su versión porque generalmente
la expertise lo hace llegar de manera mucho más rápida al destino que el director y el cliente está solicitando. Así que, por lo demás, si tienen algún proyecto, yo encantado de poderlos ayudar o de repente poderlos asesorar o poderles darle un tip o alguna cosa que necesiten. Así que ahí está, yo les puedo dejar mi reel ahí para que le echen una mirada en el chat. Y así que nada, felicitaciones a la gente de Apertura por la invitación y encantado de poder también quizás asistir al nuevo taller que viene ahí con Andrés. Así que felicitaciones a todos y saludos a todos los amigos que están presentes. Buenísimo, muchas gracias, Hola, Marcelo. Andrés. Gracias, Andrés, Marcelo. hola. Sí, Esteban. Sí, Hola. hola. Sabes que quería hacerte unas preguntas con respecto al tema por ejemplo, con respecto a lo mismo que se estaba conversando, el tema del módulo 2 y módulo 3, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo óptimo que tú ocupas para definir esos objetivos y el tema del storytelling? Porque algunas veces me llegan gente a última hora así como que están quieren hoy, necesito un video urgente y lo quieren como para mañana, Claro, entonces tenéis que grabarlo igual yo hoy soy día bien mismo. meticuloso en el tema y... Sí. Sí, es que claro, muchas veces uno tiene que ajustarse ahí a los tiempos y a las características, porque a veces si te piden, oye, puta, necesito que vaya a grabar un evento hoy día, listo, lo así nomás y ahí mismo se te tiene que ir ocurriendo dependiendo de las características o del evento o del proyecto o de la actividad que tú estás grabando, cuál es el contexto y ahí identificar cuáles son principalmente las cuñas que tienes que tomar. A mí me gusta más que, o sea, he ocupado más el recurso de construir el relato a través de las cuñas, de las entrevistas, que a través de una voz en off, que por supuesto que es un recurso muy válido y muy utilizado. Puedes hacer una combinación de ambas, en el fondo, o sea, hacer una construcción del relato, a veces simplemente el guión te resulta prácticamente improvisado o natural si es que tú haces buena toma de cuñas, por ejemplo, si vas a grabar un proyecto, que hablen 3 o 4 personas clave de diferentes ángulos y en base a eso después tú decís, chuta, tengo todas estas cuñas, tengo 10 minutos de entrevista y tengo que hacer un video de 2 minutos. Después te pones en la línea de tiempo a editar cuáles son las partes más interesantes y tú mismo puedes ir armando el relato, que a veces, como te digo, la empresa, como mismo dices tú, tenés que hacer una cuestión urgente y ni siquiera como se ha pensado mucho. Una muy buena forma que me ha resultado en muchas oportunidades es, como te digo, tomar varias entrevistas y en base a lo que uno capturó, hacer una buena selección de cuñas, que es lo más representativo, le das una estructura y tú se lo propones a la empresa y generalmente me han dicho, bacán, buenísimo, y hacen cambios menores, pero no, rara vez o nunca han dicho, no, sabéis que nada que ver, queremos otra cosa, grabemos de nuevo, sino que mi recomendación es eso, construir el relato a través de las mismas testimonios de las personas participantes o de la misma empresa o etcétera, de lo que tú quieras hacer, y armar tú el guión en base, dándole una cierta coherencia con ese relato. Eso también, bueno, tiene que ver con un poco el carrete, la experiencia que uno quiera y qué es lo que busca la empresa también. No sé si respondí bien tu pregunta, Esteban, Sí, o no. quería un par de preguntas más, no sé si se puede, quizás, no sé, quería el tema del pago, cómo tú administras el tema del pago? ¿Pide un adelanto, pide un porcentaje inicial? A ver, mira, Y en el esta otro cuestión, es un tema de los archivos, si, cómo tú resuelves el tema de las imágenes de archivo, cómo lo valorizas tú y a dónde recurres para ello. mira, generalmente utilizo imágenes propias, ¿cierto? Grabadas propiamente por uno, o banco de imágenes gratuitas. Yo les recomiendo la herramienta, no sé si la conocen, lo voy a escribir ahí en el chat, Pixabay, la mejor fuente de imágenes gratuitas que pueden encontrar para complementar sus videos. Pixabay es un buen tip también que les recomiendo. Y yo creo que nunca he pagado por imágenes, la verdad. Así que siempre he salvado o con imágenes propias o con imágenes gratuitas de ese mismo banco de imágenes, o a veces uno puede también recurrir a YouTube para alguna cosita en particular, que no es lo óptimo. O sea, por ejemplo, para empresas oficialmente tú no podías ocupar cualquier video de YouTube, obviamente, pero en algunos recursos, en algún momento igual podías ocupar alguna imagen por aquí y por allá. Entonces, eso es lo que te sabría decir. Bueno, y respecto del pago, que era tu otra pregunta, uno lamentablemente tiene que ajustarse a las políticas de la empresa. Aquí uno difícilmente puede poner sus propias condiciones como emprendedor audiovisual, y muchas veces tenéis que primero preguntar, oye, ¿cómo es el sistema de pago de la empresa? Por ejemplo, si tiene una orden de compra, ya, ok, emitimos la factura antes de la realización del proyecto o una vez terminado. Y una vez entregada la factura, ¿cuál es la política de la empresa? ¿Se paga a 15, a 30 días o después?
Entonces, ahí hay que hacer un seguimiento y como te digo, lamentablemente uno tiene que ajustarse nomás a la política de la empresa, pero obviamente siempre es recomendable conversarlo antes de las condiciones, y bueno, hay casos también en que uno tiene que estirar la paciencia. Por ejemplo, ahora hay unos videos que empezamos a hacer en junio, julio, que ya entregamos un diplomado de la USACH y todavía no pasa nada con él porque hay organizaciones públicas que son terribles, por ejemplo, en la USACH o otras universidades públicas donde la cuestión se demoran y quizás nos van a pagar a fin de año porque todavía ni siquiera me llaman para el tema del contrato de honorarios, de una cuestión que ya pasó hace mucho tiempo, para que después se procese el pago y hay unos trámites horribles. Entonces, pero generalmente las empresas la cosa debería funcionar mejor. Gracias. Gracias. Andrés, Eduardo, ¿algo más? ¿aló? Sí. Sí, yo tengo una pregunta sobre un comentario que hicieron en el grupo. ¿Te ha pasado a veces que estás grabando, por ejemplo, en las clases y hay profesores que no tienen mucha personalidad ante las cámaras, les da pánico escénico, no sé, y es muy difícil grabar de manera como natural a estas personas, o profesores, lo que sea? Sí. ¿Cómo lo has hecho ahí? ¿O has tenido que decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no usamos otra persona? Quizá, o lo has grabado igual. ¿Cómo te enfrentas ante ese problema, entre comillas? Ahí, o sea, ese es un problema de la empresa, no no es un problema de uno. Y uno tenéis que tener toda la paciencia nomás hasta que salga la toma. Muchas veces se ponen nerviosos y todo. Hay una buena estrategia, o sea, que siempre funciona para hablar frente a la cámara, y que en los videos corporativos siempre tenéis que hacerlo así. Es, por ejemplo, si una persona tiene que dar un relato de 1 minuto completo, y a veces se equivoca, no se confunde todo, pídele que se aprenda los primeros 10 segundos de memoria, nada más, frente a la cámara, como darle el contexto inicial, y después tú le insertas las imágenes encima y que te hable en voz en off, que lea la cuestión. Eso es una muy buena técnica que se la recomiendo, ¿cachai? Porque es un problema lo que tú planteas, Luis, y obviamente nos ha pasado varias veces. Entonces, lo mejor es, claro, pedir como que el inicio, ¿cierto?, frente a cámara sea como coherente y bien hablado, y el resto simplemente que lo lea, ¿cachai? Tú lo grabáis nomás y que lea la cuestión, y tú le insertas las imágenes encima. Entonces así pasa piola como que el compadre está haciendo su relato, pero está leyendo en realidad. Así que eso es una buena técnica como para salvar ese problema. Y si en realidad la persona es un desastre, es terrible fome, pero es un gerente importante, ya hay un problema en la empresa. Si ellos quieren, y ahí tú no tienes nada que decir. Decir, puta, no sé, que dame otra persona, pero el gallo si es importante, nada que hacer. Pero esa es mi recomendación, ¿cachai? Como grabar al menos el inicio y el final de la cuña bien frente a la cámara, y entre medio, como vas a meterle otras imágenes, que el compadre lea y que se relaje. Eso. Yo creo que la última pregunta ya, porque son las 8:20, no, ya estamos como totalmente pasados de la hora. No sé si es la última pregunta de alguien. Yo tengo una. Eduardo, hola. Ahora, espero ser breve igual, De acuerdo. y tiene relación con lo que venían hablando un poco hace rato, pero es con uno como el camarógrafo. Yo tenía entendido de que debiera haber otra persona, por lo general el productor, en algunas producciones, el productor es quien interactúa y quien pide el orden de las cuñas. A mí me tocaba muchas veces estar como camarógrafo haciendo eso, haciendo sonido, haciendo iluminación y cámara también. Oh, claro. ¿Cómo podemos hacer que la cuña que estamos haciendo en el minuto calce, pensando en edición después, ¿no es cierto?, calce con lo que me dijo la persona que le hice la cuña anteriormente y con la que me va a hablar después, digamos? ¿Cómo hacer que el hilo se vaya haciendo? Porque he visto documentales, he visto muchas producciones donde es perfecto. O sea, uno habla un tema, hace una pausa y viene la cuña de la siguiente persona, que es como si fuera un hilo perfectamente hilado y planeado desde antes. Mira, o sea, esta cuestión es tan mágica, no sé, o sea, si tú le das una mínima coherencia a los relatos, la cuestión funciona bien, y si otra persona externa lo ve, va a encontrar que la va en la raja y que está súper coherente. O sea, no hay que ser tan perfeccionista para que la cuestión fluya, sino que darle una mínima coherencia, que el relato A vaya después, o sea, después del A viene el B, después del C, o viceversa. Y si de repente tú decís, chuta, esta cuestión, ¿cómo conecto el A con el B? Le ponía un texto de referencia. Y a veces con eso
así la conexión o el link o una música bonita, un par de imágenes que vayan haciendo como la conexión entre el relato A y el relato B. A veces eso, simplemente con los textos de apoyo, tú puedes hilar de forma coherente un relato para que el video funcione. Eso es lo que podría decirte. O sea, no, generalmente funciona. O sea, si las personas hablan bien, si tú agarraste bien la cuña, a ver, si es que una persona habló mal o se demoró caleta, o no sé, pues hay como varias pifias, trata de grabarlo de nuevo, y si no lo puedes grabar de nuevo, recórtalo. Yo recorto todas las cuñas. De hecho, por ejemplo, cuando hay esos espacios como pifias, Claro. tú simplemente lo recortas y lo unes y le pones una imagen encima y pasa súper piola. Entonces, mi recomendación es siempre las cuñas, no poner las cuñas completas mostrando a la persona todo el rato, sino que pega las imágenes encima, y así que pasen piola. Incluso hasta puedes acelerar el relato, cortar las pifias, y la cuestión va a funcionar bien. Entonces, eso es parte también del trabajo de edición. Y como te digo, las cuñas siempre tienen que ser lo central. Hacemos las cuñas, tenemos el esqueleto del relato y luego ponemos las imágenes encima y así funciona bien siempre. ¿Vale? Buenísimo. Eso pues, hay un Andrés, amigo, la Juan última Carlos, pregunta, sí, Juan Carlos por el chat, sí, Eduardo. Juan Carlos Paine llega, sí. Que Juan Carlos Paine lleva hace rato tratando de hacer una pregunta, pero no le funciona el micrófono, dice. Dale. Dice que para videos orientados principalmente a redes sociales, ¿cuál sería la cámara desde la cual se podría considerar como buena para esto? O sea, ¿cuál es la cámara para utilizar en redes sociales? Dice. Ya, o sea, yo soy Para videos canonista. orientados a redes sociales. Ya, o sea, yo soy totalmente canonista y desde hace ya 2 años uso la Canon 6D Mark II, que lo voy a escribir ahí. Canon 6D II. Muchos amigos audiovisualistas se han ido pasando a la Sony, ¿cierto? A la Sony Alpha, que hay de diversos precios y todo, y casi todas son muy buenas, muy bacanes. ¿Qué focales? Mira, el lente más estándar que yo más uso, así como multiuso para todas las cuestiones, y de repente le voy cambiando, es este. Aquí está la camarita, esta es la Canon 6D Mark II, esta es, ¿ya? Ahí la Canon 6D Mark II, y este es un lente que es un Tamron, que es el focal 2.8 fijo, o sea, el diafragma de apertura 2.8 fijo, y es un 24-70 con una full frame. O sea, también no sé si todos cachan aquí como la diferencia entre las full frame y las no full frame, en el fondo, que es como cuadro completo, que también la full frame siempre te va a dar una apertura mayor, ¿cierto?, que las que se recortan. Las recortan tú tienes desde ese ángulo para adelante. La full frame tú tienes un ángulo más abierto, entonces puedes usar también, este es el lente como el más multiuso que tengo, y también lo complementamos con este lente gran angular, que en vez de 24, que es el mínimo que te da, este es digamos, un 14, ¿ya? Un 14 que es como un ojo de pez, que te da una visión muchísimo más amplia. Entonces tú vas complementando esto 24-70 con este, si queréis darle imágenes como más cinematográficas, más amplias, ¿cachai? Con un programa más bacán, tipo GoPro, por decirlo en términos simples, es bacán tener un lente con buena apertura. Los zoom, en realidad para video no son tan útiles, más para fotografía, ¿cierto? Pero para efectos de video no recomiendo tener zoom tan largos, ¿cachai? Con un 24-70 salvaste para todas tus pegas y de buena forma. Y eso está el Tamron. El de 50 también, por supuesto. Mira, usamos 3 lentes, así de simple. Con el lente de 2.8, el lente abierto, ¿cómo se llama? Ese que les mostré, el 14, y este es el 50, que es 1.4, con una buena apertura, y esto es lo mejor para ocasiones con poca luz, o para que puedas hacer muy bueno el efecto desenfoque, ¿cierto? La profundidad de campo, ¿cachai? Como grabarte y para hacer buenas imágenes. Entonces, este 50 1.4 también lo súper recomiendo, que en este caso es un Canon, hay de otras marcas también buenas. Eso pues, chiquillos, ya vamos cerrando, se nos pasamos del tiempo. Y ya viene llegando mi señora con mi hija chica, así que tengo que ir cerrando el tema. Entonces, sí. Amigos, quedamos conectados ahí por el chat, por el WhatsApp, Eduardo. Sí, quedamos conectados por el grupo WhatsApp. Bueno, ahí cualquier pregunta que tengan puede ser por el grupo. Yo creo que están todos en el grupo.
y ahí les vamos a mandar más información del taller del 7 y 9 de diciembre. Sí, pues encantado que nos sigamos encontrando, chiquillos. Es algo Sí, que aparte es un que precio se súper módico. Con esto nadie se hace millonario, ni mucho va a menos. cortar en un minuto. ¿Sí? Ah, se nos va a cortar la charla. Se va a cortar en un minuto porque lo programamos hasta las 8:30 y son las 8:29. Así acaba que el un plan. saludo masivo nomás a todos. Ya pues, A las 8:30 se acaba una fotito ahí, pongan su cámara para hacer Una la foto foto. del taller. una foto compartida. A ver si Todos alcanzamos ponemos la antes de que se camarita. acabe. Antes de que se corte la. Sí. Ahí el video. hay varios cabros que están poniendo su cámara, ahí que los vemos por primera vez, que están escondidos. Ya, sacamos la foto. 1, 2, ¿Sacaste la foto? 3. Ahora sí. Listo, ya tenemos la fotito. Un abrazo y seguimos conectados por el teléfono, chiquillos, ante cualquier cosa. Y bienvenidos a los talleres 7 y 9, miércoles, o sea, lunes 7 y miércoles 9 de diciembre, desde las 6:30 hasta las 8. Y la inscripción es por ahí mismo, por apertura.cl, y Eduardo se va a comunicar con ustedes. ¿Vale? Sí. Que esté muy bien. Ahí seguiremos Estamos conversando. conversando. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, Coméntenos en muchas las redes sociales, por favor. Si les gustó la charla, coméntenos en las redes sociales. En Apertura Instagram. CL. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. En el Vale. Instagram de Apertura. Muy Chao a bien. todos. Chau, chau.